Estamos a días de las elecciones generales en la provincia de Santa Fe, por eso hoy nos visita el intendente José Corral y candidato a gobernador por Cambiemos. José, muchas gracias por estar acá con nosotros. Hola Lía, Gustavo, es un placer conversar con ustedes y gracias por la invitación. Y además, bueno, a horas también del cierre de alianzas a nivel nacional, ¿cómo te cayó la elección de vicepresidente que hizo Mauricio Macri? Me pareció una buena noticia para el país. Los radicales y muchos otros integrantes de Cambiemos veníamos planteando la necesidad de ampliar Cambiemos, de que llegáramos a octubre con una base de sustentación mayor, porque en las elecciones de octubre el país va a decidir entre dos rumbos. Este rumbo, que con las dificultades económicas y aún con los problemas, es el rumbo de la República, de las instituciones, de una Argentina integrada al mundo, o el rumbo que propone Cristina Fernández de Kirchner, que ya develó la incógnita, ya va a estar en la fórmula. Yo digo que Alberto Fernández es un poco el testaferro, es un poco quien pone el nombre para ser presidente, pero el poder y el centro de gravedad lo tiene Cristina. Por lo tanto, en esas dos opciones era necesario que Cambiemos se fortalezca y que amplíe con los peronistas que no están de acuerdo con Cristina. Y Pichetto es un buen representante de esos sectores políticos, es un hombre respetado por todos los referentes y actores políticos, sociales, económicos del país. Ha demostrado trabajar por la gobernabilidad y él puede representar a muchos peronistas, ¿no? que son los que necesitamos sumar, porque lo decíamos los propios radicales. ¿Los radicales no querían ese lugar? Era una posibilidad, pero a mí me parece más interesante. Lo importante de la convención fue que hay que ampliar. Hay que ampliar, exactamente. Bueno, ratificar eso. Se amplía con alguien de otro sector, pero exactamente. Digamos, ahí el forcejeo que hizo el radicalismo durante un tiempo bastante prolongado con el núcleo duro del PRO, que prefería mantener la endogamia, me parece que el papel del radicalismo ahí fue importante, en conseguir abrir ese núcleo casi blindado, ¿no? Para cualquier Exactamente. alternativa. De hecho, incluso en el 2016, a mí me tocó ser parte de un grupo de radicales que le llevamos al gobierno la propuesta de un consenso básico de 10 puntos en el país que estaban conversados con Pichetto y con otros sectores del peronismo federal, se llamaba en aquel momento, que representa ese peronismo con apego a las instituciones y que no quiere que vuelva Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Me parece que es una buena decisión para el país y a los radicales además nos va bien si le va bien a Cambiemos y si le va bien al país. En definitiva ese es el objetivo y yo creo que encaramos justamente octubre con una base más sólida. Pero en Santa Fe también está en juego en algún sentido esto, porque este domingo se va a leer nacionalmente y si Cambiemos tiene un apoyo importante, yo creo que estamos en una elección abierta y confío en que podemos ganar la elección, si bien va a ser una elección muy reñida de tercios, se puede leer como un apoyo a esta decisión de ampliación de Cambiemos. Por eso también convocamos a los peronistas que crean que hay que mirar hacia adelante, que no hay que volver al pasado, que nos acompañen ya este domingo en Santa Fe, porque bueno, también representamos en algún sentido el futuro y Perotti decidió asociarse con el kirchnerismo. Por lo tanto, si gana Perotti, los que van a festejar van a ser los kirchneristas y el espacio del socialismo ha quedado reducido en la alternativa federal también a una opción peronista, ¿no? Porque finalmente la fórmula es Labaña-Urtubey. Así que invitamos a todos los peronistas que crean en la República, que nos acompañen el domingo. Porque Labaña es un peronista particular, porque colaboró mucho con los gobiernos radicales, en su momento sí, con el gobierno de Alfonsín. Sí, desde siempre variantes del peronismo, ¿no? Pero no tiene chances tampoco de... No, fue todo último momento. Seguro. Es una tercera opción que al retirarse Massa queda sin sustento político, mucho más con Pichetto ya definido junto con Cambiemos, ¿no? que le da ese costado
como decía, de sectores peronistas que muchos reclamábamos que debían incorporarse a Cambiemos, así que en buena hora. Pero lo interesante es que ya tuvo efecto, ya produjo una mejora en la economía. Que esto también es la mejora empezó curiosamente con la designación de Alberto Fernández, claro, que apagó la locura. Él sale con una primera locución donde dice hay que reconocer la vigencia del capitalismo, vamos a honrar nuestras deudas, o sea, manda un mensaje hacia afuera tranquilizador, y el dólar se quedó quieto en ese momento. Y ahora con esta designación lo que ha hecho es caerse. Sí, el dólar y el riesgo no, país. El riesgo país que bajó de 1000 y pico de puntos. Y lo más interesante, por primera vez en muchos meses sube el valor de las acciones de las empresas argentinas. En Estados Unidos, sí. Así es. Estaban recontrahundidas. Así es. Si bien obviamente no se puede trasladar lineal los resultados de las PASO, ustedes no les fue muy bien en las PASO con los resultados. Recién comentaba fuera de aire algunos factores que han cambiado en estos 2 meses de campaña y bueno, también a nivel general la situación del país. ¿Qué es lo que percibís? Nosotros en la PASO estuvimos conformes con el resultado, porque sacamos 20 puntos en una provincia que es enorme y que te lleva por lo menos una elección que te conozcan. De hecho, nosotros teníamos medido que el 60% de los santafesinos nos conocían en el momento de votar en la PASO. Quiere decir que de cada 5 santafesinos, 2 no nos conocían. Pero de los otros 3, 1 nos votó, porque sacamos 1 de 5. Y es interesante mirar otros debuts electorales. Y nosotros sacamos más votos que Bonfatti cuando debutó en 2011, que Del Cel cuando debutó en 2011, incluso que Perotti en su debut. El único que sacó algunos votos más que nosotros fue Lifchi en 2015, pero él había sido intendente de Rosario 2 veces y senador durante 4 años, que le permitió recorrer la provincia. A nosotros ni siquiera... Para vos fue medio nuevo tener que recorrer toda la provincia. De hecho, Gustavo Lía, ni siquiera habíamos podido ir antes de la PASO a algunos departamentos como 9 de Julio, Vera, que yo sí pude ir en esta etapa. Ahora sí les puedo decir que me conocen en prácticamente toda la provincia. Ese es un aspecto que cambió, que mejoró. Nosotros lo veíamos como un tránsito porque en la PASO no teníamos competencia interna. Pero la economía estaba en su peor momento. Recordemos que fue la semana de la inestabilidad del dólar, del riesgo país a 1000, del dólar a 47 y pico. Esa situación cambió. Era el peor momento de medición en las encuestas de Macri y de Cambiemos. Eso ya mejoró sustantivamente. Y bueno, hay una situación del país política diferente, donde ya empieza a verse con más claridad el proceso electoral nacional. Yo estoy seguro de que eso nos da un contexto diferente. Pero lo interesante es que tuvimos tiempo de poder llegar con nuestra propuesta a mayor cantidad de santafesinos. Y ese 20% tiene que transformarse en 30% para poder estar competitivos. Y la verdad es que es muy sencillo, porque es 1 de cada 10. Nosotros percibimos en estos días que estamos creciendo y estamos confiados que piensan que va a haber mayor porcentaje de votantes. Sí, además... Porque ahí hay un número importante que... Muy importante, es por lo menos un 5%. Hay que ver cómo juega el Día del Padre, ¿no? Porque es el Día del Padre. Pero hay por lo menos un 5% de gente fue, que... ¿68%? Sí, 68. Casi en las 68. últimas Si elecciones... va al 75, 75 son 7 puntos. Pero además hay gente que... Mucho voto en blanco. Que votó en blanco, gente que votó otras opciones. Y estoy seguro que hay gente que eligió otras opciones porque no nos conocía, pero nos conoció en este tiempo. Yo, por ejemplo, pude visitar el sur de la provincia. En Rosario ya habíamos hecho una buena elección. Sí. Incluso ganamos 3 seccionales en Rosario, fuimos los más votados en 3 seccionales, que eso para un intendente... El sur es otra provincia. Es otra provincia. Distinta de Rosario. Sí, incluso con poca relación con Rosario. Sí, absolutamente. Y yo pude ir 3 veces a Venado, estuve en Rufino, fuimos a muchos pueblos pequeños como Magiolo, como Christoffersen, o sea...
lugares que la verdad es que no nos conocían, ¿no? Y un modo también de llegar, bueno, el debate del que participaste. Sí, del debate sábado, estamos ¿cómo conformes también. Bueno, yo lo viví con mucha alegría porque a mí me gusta el ejercicio del debate político. Lástima que no hubo debate libre, que no hubo intercambio. Sí, que nosotros tratamos de que las reglas... El diseño de los intendentes fue más más interesante. mucho más interesante. Sí, de hecho yo participé en los 2 debates de intendente con esas reglas y lo disfruté mucho. La réplica está muy buena. Claro, y incluso los interpela. Ese tiempo de micrófono abierto, ¿no? Que en el de gobernadores no existe. Nosotros planteamos que se tomaran las reglas de Santa Fe, pero no quisieron los otros candidatos. De todas maneras, para nosotros que éramos los menos conocidos de los 3, fue una oportunidad de que nos conozcan y yo estuve satisfecho porque estaba sereno, logré transmitir todos los mensajes que queríamos transmitir, pero además logramos llamar la atención con el tema de seguridad. Ayudó una buena idea del equipo de comunicación de llevar el elemento de las esposas, que dio mucho que hablar. Muy teatral. Sí, bueno, pero es apelar a los recursos de la televisión. Es un recurso legítimo. Nosotros no queríamos hacer del debate una puesta en escena y por lo tanto fuimos austeros en elegir en qué momento y con qué objeto llamar la atención, pero la verdad es que seguridad es el tema principal de preocupación de los santafesinos, es el tema que el gobierno viene negando, para nosotros es nuestra propuesta principal y el hecho de los prófugos había sido realmente muy angustiante para toda la gente del cordón industrial y de toda la provincia, diría, así que el elemento de las esposas nos permitió llamar la atención sobre este tema, así que también seguramente ganamos algo de conocimiento en el debate. Y bueno, eso es un elemento más que nos hace ser muy optimistas respecto a la elección del domingo. Y otra de las propuestas también que estás llevando a la provincia tiene que ver con el riesgo hídrico. Así es. Sí, que tiene, por supuesto, mucho interés en el interior provincial, especialmente en las zonas productivas, porque perdemos todos los años, o por sequía o por exceso de lluvia, millones de pesos por no estar preparados, ¿no? Como lo demostramos en la ciudad de Santa Fe, no solo obras, sino alertas tempranas, protocolos de actuación, cómo nos organizamos. Bueno, el norte provincial es un buen ejemplo, ¿no? El poco aprovechamiento de los bajos submeridionales por la falta de un plan director que la provincia no tiene y que ya lo tenía Silvestre Beñis en su momento. O sea, son temas que tienen 50 años de debate. Bueno, y sin los embargo, bajos, de que yo me acuerdo que empecé a hacer periodismo, estaba planteado el tema de los bajos, todavía no ha sido resuelto. Sí, y ahí estamos perdiendo no menos de potencialmente 4 millones, 5 millones de hectáreas. De cabezas de ganado, que podrían... Sí, porque son campos ganaderos. Sí, que podrían, además, ahora que se han abierto mercados, que se ha abierto China, Rusia, Japón, podrían perfectamente, porque sabemos hacerlo los santafesinos y tenemos industria frigorífica, industria de bienes de capital para los frigoríficos, eso podría dar muchísimos empleos en el norte provincial. Así que nuestra propuesta fue muy bien recibida en el norte, en el oeste y en el sur también, que tiene otros problemas, pero ahí el sistema de la Picasa también, hay miles y miles de hectáreas que se pierden por la falta de obras y de un plan director que organice la acción de los productores, del Estado, de los gobiernos locales. Ahora, lo importante es que quedó la campaña, instalado definitivamente el tema, sí. Así que sea quien sea que salga elegido, lo va a tener que llevar. Y el otro tema que logramos instalar fue que la EPE tiene que ser más eficiente y más transparente. Que eso todos los candidatos lo tienen que dar alguna respuesta y fue una iniciativa nuestra.